En Sueños de Libertad, la última entrega emitida dejó a los personajes atrapados en una red de mentiras que, por primera vez, empieza a resquebrajarse de verdad. Claudia descubrió que Mary Paz había suplantado su identidad, un golpe demoledor que no solo destrozó su confianza, sino que sembró una inquietud profunda en toda la casa cuna, donde nada volverá. Mientras tanto, Andrés intentó acercarse a Begoña, pero volvió a encontrarse con un muro invisible hecho de dudas, silencios y heridas que aún no han cicatrizado. La distancia entre ellos no nace de la falta de sentimientos, sino del miedo acumulado tras demasiados errores y demasiada. En el ámbito del poder, Miguel Ángel Vaca presionó a Pelayo para forzar su dimisión, empujándolo hacia una caída política que parecía inevitable. Al mismo tiempo, Gaspar vivió una noche distinta, celebrando una cena cargada de emoción junto a sus amigos, un paréntesis de humanidad en medio de tanta tensión. Tasio, por su parte, evitó enfrentarse a Carmen, dejando claro que hay conversaciones que duelen. Uno de los descubrimientos más inquietantes llegó cuando Marta supo, a través de Chloe, que Gabriel no tenía ninguna reunión con Brossard, desmontando una de las coartadas que él había utilizado para justificar sus ausencias. Esa revelación encendió todas las alarmas y llevó a Damián a pedir una audiencia con Remedios, un gesto que marcó el inicio de una investigación mucho más. Con este telón de fondo arranca la semana del 29 de diciembre al 2 de enero, una semana clave en la que la farsa de Gabriel empieza a venirse abajo. La visita de Damián a la cárcel y la inesperada presencia de Isabel en Toledo actuarán como detonantes de una verdad que ya no puede seguir escondiendo. Durante estos capítulos, asistiremos a un punto de inflexión decisivo. Gabriel, hasta ahora maestro del engaño y la manipulación, comenzará a perder el control de su propio relato. Las piezas que durante meses parecían inconexas empiezan a encajar, y quienes confiaron en él deberán enfrentarse a una realidad tan dolorosa. La semana no solo estará marcada por revelaciones, sino también por embarazos que salen a la luz, decisiones vitales que cambian destinos y alianzas inesperadas que se forjan en silencio. Entre la casa grande, la tienda, la cantina y la fábrica, cada personaje se verá obligado a posicionarse, consciente de que callar ya no es una. Así comienza un avance semanal cargado de tensión, emociones contenidas y verdades que amenazan con arrasar todo a su paso, preparando el terreno para 4 episodios en los que nada ni nadie quedará al mar. Capítulo 466, lunes 29 de diciembre. Damián, cara. El lunes comienza con una escena aparentemente inocente, pero cargada de consecuencias profundas. Julia, con la naturalidad desarmante propia de una niña, habla sin filtros sobre los bebés que están por venir. Sus palabras, pronunciadas sin intención alguna de herir, dejan al descubierto que Gemma también está embarazada. La revelación cae como un jarro de agua fría sobre Begoña, que pasa en cuestión de segundos de la sorpresa a una inquietud silenciosa. Ese comentario infantil, lanzado al aire como si fuera un juego, despierta en Begoña una mezcla de emociones difíciles de ordenar. Por un lado, la alegría inevitable al pensar en una nueva vida. Por otro, el temor profundo a todo lo que ese embarazo implica en un contexto ya de por sí frágil. La enfermera intenta recomponerse, pero la inquietud se instala en su mirada, anticipando que nada será sencillo a partir. En paralelo, Gaspar recibe por fin el diagnóstico definitivo sobre sus problemas de salud. Durante días ha convivido con el miedo a una enfermedad hereditaria, con la sensación de que su cuerpo le estaba enviando señales irreversibles. Sin embargo, Luz le confirma que solo padece un déficit vitamínico. La noticia actúa como una liberación inmediata. El temor se disipa y, con él, la sombra de un futuro. Aliviado, Gaspar recupera el ánimo casi de golpe. Ese peso invisible que lo acompañaba desaparece, y con él regresa una ilusión que creía perdida. Su actitud cambia, su voz se vuelve más ligera y, por primera vez en mucho tiempo, se permite pensar en proyectos, en deseos aplazados y en una vida que todavía puede ofrecerle. Mientras tanto, Marta visita la empresa de su primo y queda gratamente sorprendida por el proyecto que éste ha puesto en marcha. No se trata solo de una propuesta sólida, sino de una visión que conecta con valores que ella misma defiende desde hace tiempo. Esa visita despierta en Marta una reflexión inevitable sobre las decisiones tomadas y las oportunidades que quizás se dejaron. Más tarde, no duda en compartir sus impresiones con Chloe. La conversación, aparentemente profesional, deja entrever un trasfondo emocional más complejo. Chloe no puede evitar lamentarse por haber prescindido de alguien tan valioso en Brossard de la Reina. En su tono se percibe no solo arrepentimiento empresarial, sino también una punzada personal que no se atreve. En la tienda, la trama se vuelve más oscura. Claudia descubre que Mary Paz construyó su currículum sobre una red de mentiras cuidadosamente tejida. Cada dato falso,
Cada omisión se convierte en una traición difícil de digerir. Dolida y profundamente enfadada, Claudia toma una decisión firme: poner fin a la presencia de... Cuando la muchacha recibe la noticia, su reacción no es de arrepentimiento ni de súplica. Al contrario, su actitud se vuelve inquietante, oscura, casi amenazante. Hay algo en su mirada que inquieta a Claudia, como si la expulsión hubiera despertado un resentimiento latente que hasta ahora permanecía oculto. El conflicto deja de ser laboral para adquirir tintes. Mientras todo esto ocurre, Damián se desplaza hasta la prisión para hablar con Remedios. Su objetivo es contrastar lo que su hijo le ha contado y enfrentarse, por fin, a una verdad que lleva tiempo esquivando. El encuentro es tenso desde el primer instante. Remedios, totalmente atenazada por el miedo, es incapaz de acusar a nadie de forma directa. Sin embargo, es precisamente ese silencio el que termina por confirmar las sospechas de Damián. La incapacidad de Remedios para señalar culpables, su nerviosismo y sus evasivas, refuerzan la certeza de que Andrés decía la verdad. Damián sale de la prisión con el gesto endurecido, consciente de que ha llegado demasiado lejos, desconfiando de quien. En otro frente, Pelayo se enfrenta a Francisco Cárdenas y descubre la maniobra política que éste ha estado llevando a cabo para apartarlo del poder. La revelación no solo confirma sus peores temores, sino que le deja claro que su caída es ya inevitable. Aún así, Pelayo no está dispuesto a marchar. Aunque no le queda más remedio que aceptar su derrota, exige a su contrincante que mantenga a Marta al margen de todo. Su petición no es un gesto estratégico, sino una súplica cargada de preocupación sincera. Pelayo sabe que el precio de su caída no debería pagarlo ella, y lucha por protegerla incluso cuando todo parece. En el dispensario, Begoña habla con Luz sobre el embarazo de Gema. La conversación es prudente, medida, llena de silencios que dicen más que las palabras. Begoña intenta comprender, procesar la noticia y anticipar las consecuencias, mientras Luz adopta un tono sereno, consciente de que cualquier juicio sería prematuro. Al mismo tiempo, Gema comparte un momento profundamente emotivo con Teo y Joaquín. En ese pequeño espacio familiar se respira una mezcla de ternura y responsabilidad. La noticia del embarazo no solo altera sus planes, sino que redefine su manera de mirar el futuro, obligándolos a replantearse prioridades y miedos. Desde París, Gabriel mueve ficha. Consciente de que la presencia de Isabel puede dinamitar todo lo que ha construido, hace lo posible por evitar que se ponga en contacto con Begoña. Su estrategia es silenciosa, calculada, pero deja entrever un nerviosismo creciente. Por primera vez, su control El episodio se cierra con una escena cargada de peso emocional. Damián, convencido ya de la culpabilidad de Gabriel, reconoce sus errores ante Andrés. Sus palabras no son fáciles. Pedir perdón implica aceptar que se equivocó, que no supo escuchar y que su desconfianza causó. Andrés recibe esa disculpa con una mezcla de alivio y tristeza. El reconocimiento llega tarde, pero no deja de ser necesario. En ese instante, ambos comprenden que el verdadero enemigo no estaba donde creían, y que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino posible a partir. Capítulo 467, martes 30 de diciembre. Isabel desenmascara. El martes arranca con Damián tomando una decisión que ya no admite demora. Tras lo descubierto el día anterior, siente la obligación moral de hablar directamente con Digna y ponerla al corriente de todo lo que ha averiguado sobre Gabriel. No se trata solo de compartir información, sino de advertirla de un peligro que vuelve a rondar a su... La reacción de Digna es inmediata y devastadora. Saber que su nieta podría estar de nuevo bajo la influencia de alguien tan peligroso como Jesús despierta en ella una mezcla de angustia e impotencia difícil de ocultar. El pasado, que creía enterrado, regresa con una fuerza brutal, recordándole que los errores de ayer siguen proyectando sombras sobre él. En la tienda, Claudia intenta recomponerse tras el engaño sufrido por parte de Mari Paz. La traición ha dejado una herida profunda en su confianza, y necesita verbalizar el dolor para poder seguir adelante. Carmen y Gema la escuchan con atención, sin interrumpirla, ofreciéndole un apoyo silencioso pero firme que la sostiene en ese respaldo resulta esencial para Claudia, que se siente culpable por no haber visto antes las señales. La conversación no solo sirve para desahogarse, sino también para reafirmar los lazos entre ellas, recordándole que no está sola y que el error no la define como persona ni como profesión. Mientras tanto, en el invernadero, Luz discute con su marido por haberse aliado con Andrés para ir contra Gabriel. En un primer momento, se muestra molesta, incluso dolida, al sentir que se han tomado decisiones a sus espaldas. Sin embargo, conforme avanza la conversación, empieza a comprender que hay motivos más que suficientes para desconfiar. La tensión inicial se transforma en una reflexión más serena. Luz, fiel a su carácter racional,
entiende que no se trata de una traición, sino de una reacción necesaria ante indicios cada vez más inquietantes. Aceptar esa realidad no elimina el miedo, pero le permite situarse del lado de quienes buscan proteger. Más adelante, Pelayo se sincera con Damián y le comunica su decisión de abandonar el cargo de gobernador. Le explica, con una honestidad poco habitual en él, la cadena de acontecimientos que lo ha llevado hasta ese punto. No es solo una derrota política, sino el resultado de una lucha desigual que La noticia inquieta profundamente a Damián, sobre todo por el futuro de Marta. La caída de Pelayo implica una sacudida que puede arrastrar a su hija a un terreno inestable. Aún así, lejos de darle la espalda, decide mantenerse a su lado en un momento tan delicado, consciente de que la lealtad también se demuestra. En la cantina, Carmen y Tasio mantienen una conversación largamente aplazada. Las palabras fluyen con dificultad al principio, cargadas de reproches antiguos y silencios acumulados. Poco a poco, logran aclarar sentimientos, cerrar heridas y retomar la relación desde un lugar más honesto y saludable, sin promesas grandilocuentes, pero con una sinceridad. Cerca de allí, Gaspar comparte con Manuela la buena noticia sobre su salud. El alivio que siente se refleja en su manera de hablar, más ligera, más abierta. En un gesto de agradecimiento por su intervención, le propone cenar juntos, como una forma de celebrar la vida y las segundas oportunidades. Manuela, sin embargo, declina la invitación. Su negativa no es brusca, pero sí firme, dejando claro que hay límites que no está dispuesta a cruzar. Gaspar acepta la decisión con serenidad, consciente de que no todas las ilusiones tienen que materializar. Por otro lado, Chloe, cada vez más interesada en el proyecto de Joaquín, se desplaza hasta la fábrica para conocer de primera mano el proceso y el potencial del producto. Su visita no es meramente técnica, observa, pregunta y analiza con una curiosidad que va más allá de lo estrictamente. En paralelo, Begoña, inquieta por el estado emocional de Gemma, decide hablar con ella. El encuentro da lugar a una conversación íntima y sincera, en la que ambas se permiten mostrar vulnerabilidad. Ese intercambio fortalece el vínculo entre ellas, creando un espacio de confianza mutua en medio de tantas incertidumbres. En la colonia, Cristina regresa de Madrid y se reencuentra con Claudia. Lo que debería haber sido un momento de alivio se convierte en preocupación cuando juntas descubren que alguien ha revuelto y robado sus pertenencias. El desorden no deja lugar a dudas, y todas el hallazgo añade una capa más de inquietud a una situación ya tensa. La sensación de haber sido invadidas, de que alguien ha cruzado una línea peligrosa, las obliga a replantearse la gravedad real del conflicto que tienen. En casa de los de la reina, Isabel hace acto de presencia dispuesta a hablar sin tapujos con Begoña. La enfermera, sorprendida por la visita, acepta escucharla sin imaginar el impacto que tendrán sus palabras. Desde el primer momento, el ambiente se carga de una tensión difícil. Mientras tanto, Damián intenta sin éxito convencer a Vaca para salvar a su yerno. El fracaso de esa gestión confirma que las fuerzas que se mueven en las sombras son más poderosas de lo que esperaba. Más tarde, se reúne con Andrés para dirimir los pasos a seguir y empezar a trazar una estrategia definitiva. La jornada culmina con un golpe emocional devastador. Begoña queda totalmente descolocada por el crudo testimonio que Isabel acaba de compartir con ella. Cada palabra actúa como una pieza que encaja con demasiadas cosas que no quería ver. Incapaz de sostener esa verdad bajo su propio techo, Begoña decide echar a Isabel de... El gesto no nace del rechazo, sino del miedo. Begoña es consciente de que, a partir de ese momento, su mundo empieza a tambalearse, y que la vida que ha construido con Gabriel se apoya sobre una mentira a punto de... Capítulo 468 Miércoles 31 de diciembre. Gabriel regresa mientras se fragua una... El miércoles comienza con María percibiendo algo que no encaja. La actitud de Begoña, nerviosa y contenida, rompe con la serenidad forzada que había mantenido hasta ahora. Sus gestos son más bruscos, sus silencios más largos, y esa inquietud no pasa desapercibida para alguien tan atento al detalle como... Al asomarse a la ventana, María distingue a una mujer saliendo de la finca. No logra identificarla con claridad, pero la escena despierta una alarma inmediata. La curiosidad se transforma en sospecha, y al preguntar a Manuela en busca de respuestas solo obtiene evasivas. Ese silencio termina de confirmar que algo grave se está gestando a sus espaldas. Sin perder tiempo, María decide alertar a Gabriel. Le pide que adelante su regreso y que vuelva cuanto antes para controlar una situación que, a su juicio, amenaza con escapársele de las manos. La llamada no es una simple advertencia, sino una señal clara de que la estabilidad de la casa grande Al día siguiente, Tasio comunica a Chloe que las obras ya han finalizado. El anuncio, que debería traer alivio, llega acompañado de un problema crucial.
todavía falta un permiso indispensable para garantizar la seguridad en una de las áreas. La presión por retomar la actividad cuanto antes empuja a Chloe a plantear una solución a riesgo. Consciente de la necesidad de volver a producir, Chloe propone comenzar sin la autorización definitiva. La decisión no está exenta de riesgos, pero la urgencia pesa más que la prudencia. Aún así, la noticia trae consigo un aspecto positivo que devuelve algo de esperanza. Tasio puede empezar a reincorporar a los trabajadores que habían sido despedidos, mitigando en parte el impacto de... En la casa grande, Begoña reúne a Andrés y Damián para ponerlos al corriente de la aparición de Isabel. El relato no es fácil de verbalizar. Cada detalle pronunciado refuerza la gravedad de la situación y deja claro que Gabriel ya no es solo una sospecha, sino una... Tras compartir la información, los tres coinciden en que lo más prudente es seguir aparentando normalidad ante Gabriel mientras reúnen pruebas concluyentes contra él. El plan exige sangre fría y una disciplina emocional enorme. Begoña es quien más sufre con la decisión, obligada a convivir con el hombre que ahora sabe capaz de cualquier cosa. A pesar del dolor, Begoña encuentra cierto alivio al recuperar la complicidad con Andrés. Esa cercanía, basada en la confianza y el entendimiento mutuo, se convierte en un apoyo silencioso que le permite sostener la farsa sin venirse. Mientras tanto, Claudia toma una determinación firme y decide denunciar a Mari Paz. El paso no es sencillo, pero entiende que mirar hacia otro lado solo alimentaría un problema que ya ha demostrado ser peligroso. La denuncia supone un acto de valentía y un intento de recuperar el control sobre su propia vida. Paralelamente, mientras los de la Reina comentan la dimisión de Pelayo, Damián descubre la implicación que tuvo don Pedro en la conspiración que finalmente ha hundido a su yerno. La revelación no solo confirma sospechas antiguas, sino que deja al descubierto una red de intereses mucho más amplia. Después, Pelayo plantea a Marta la posibilidad de marcharse juntos a México. La propuesta surge como una huida, una forma de empezar de nuevo lejos de Toledo y de los fantasmas que lo persiguen. Marta, sin embargo, se muestra reacia a abandonar su vida, sus responsabilidades y los vínculos que la ate a... A continuación, Begoña se sincera con Luz y le confiesa toda la verdad sobre Gabriel. En ese desahogo también aflora su arrepentimiento por no haber confiado antes en Andrés. Luz escucha sin juzgar, consciente de que las decisiones de Begoña estuvieron marcadas por el miedo y la necesidad de sentirse así. Entretanto, en la cantina, don Agustín mantiene una conversación con Gaspar que lo anima a replantearse su futuro. Sus palabras, cargadas de reflexión y sentido vital, invitan a Gaspar a buscar un nuevo propósito, a no conformarse con sobrevivir cuando todavía puede aspirar a... En el laboratorio, Cristina le revela a Luis que la sustancia con la que se suicidó Beltrán provenía de allí. La noticia sacude a Luis, que reacciona de inmediato tomando las medidas necesarias para evitar que ocurra una desgracia similar. La seguridad y la responsabilidad se convierten en prioridad. Después, Cristina habla con Chloe para preguntarle por la posibilidad de seguir su carrera como perfumista en París. La idea, que hasta hace poco parecía lejana, empieza a tomar forma como una oportunidad real, abriendo una puerta a un futuro distinto lejos de todo. Por su parte, Marta intenta negociar con Miguel Ángel Vaca las consecuencias de su posible marcha a México. Sin embargo, los rumores existentes complican cualquier alternativa al exilio. Cada conversación se convierte en un laberinto de medias verdades. Más tarde, Darío se presenta en el despacho de la empresaria para interesarse por la situación de Pelayo. Su visita añade una nueva capa de incertidumbre, recordándole a Marta que las decisiones personales nunca están aisladas del entorno político y social. El episodio se cierra con un momento cargado de tensión contenida. Gabriel regresa inesperadamente a casa de los de la Reina. Su presencia irrumpe como una sombra que obliga a todos a recomponerse de inmediato. Damián y Begoña disimulan siguiendo el plan acordado, conscientes de que cualquier gesto fuera de lugar podría hacerlos. Mientras Gabriel se instala de nuevo en su territorio, ignora que, a su alrededor, la alianza contra él ya está en marcha. La normalidad que percibe no es más que una fachada frágil, sostenida por quienes saben que lo mucho que hay en juego exige paciencia, silencio y una verdad que aún debe ser demostrada. El viernes se abre con una conversación cargada de tensión entre María y Gabriel. Ambos intentan dar sentido a la aparición de aquella mujer desconocida en la casa grande, una imagen fugaz que, sin embargo, ha sembrado una inquietud persistente. Gabriel, aparentemente sereno, asegura no percibir cambios significativos en la familia, pero María no comparte. Ella siente que algo se le escapa, que la calma que percibe es demasiado perfecta para ser real. Con la intuición afilada por años de maniobras y silencios, le recomienda mantenerse alerta ante la posibilidad de estar siendo manipulado. Sus palabras no son una acusación directa, sino una advertencia velada que deja claro que la confianza empieza a resquebrajarse. En paralelo,
Luz comparte con sus cuñados una noticia esperanzadora. Ha conseguido que un especialista de reconocido prestigio supervise el embarazo de Gemma. La reacción inicial es de alivio y alegría, una bocanada de aire fresco tras tantos días de incertidumbre. Sin embargo, esa esperanza se ve rápidamente empañada por el elevado coste del tratamiento. La carga económica supone un desafío enorme para la familia, pero Joaquín no duda en asumirla. Sabe que el sacrificio será grande y que implicará renuncias importantes, pero su decisión es firme. Para él, no hay discusión posible cuando se trata de proteger a quienes ama, incluso si eso significa poner en riesgo su propia estabilidad. En el laboratorio, Chloe confirma a Cristina que se ha abierto una oportunidad profesional en París. La noticia llega como un golpe inesperado para Luis, que no logra ocultar su desconcierto. La posibilidad de que Cristina se marche remueve emociones que él mismo no había. Tras un momento de reflexión, Luis consigue sobreponerse y comprender las razones de la joven. Aunque le duele la idea de su partida, la anima a iniciar esta nueva etapa lejos de Toledo. Su apoyo no es solo un gesto de generosidad, sino una muestra de madurez y respeto por la... Por otra parte, Gaspar, influido por las palabras de don Agustín, decide dar un giro a su rutina. Lejos de dejarse llevar por la inercia, apuesta por una vieja ilusión: aprender a bailar. La decisión, aparentemente sencilla, simboliza un deseo profundo de reinventarse y de encontrar un nuevo propósito que dé sentido a su día. Mientras tanto, Damián informa a Digna de la delicada situación que rodea a Gabriel. Le pide la máxima discreción, consciente de que cualquier paso en falso podría desencadenar consecuencias irreversibles. Digna escucha con gravedad, entendiendo que el silencio, en este caso, es una forma. Andrés, por su parte, comparte la información con Luis, ampliando el círculo de quienes conocen la verdad. El peso del secreto se hace cada vez más difícil de sostener, pero todos coinciden en que la prudencia sigue siendo esencial hasta reunir pruebas. Al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad, Chloe propone a Joaquín una atractiva colaboración con Brossard. La oferta es tentadora, tanto a nivel profesional como económico, pero Joaquín la rechaza por orgullo. Para él, aceptar supondría renunciar a su independencia y a los valores que ha defendido desde el... En la casa grande, Julia muestra entusiasmada a su madre un anillo que Gabriel le ha traído de París. El gesto, pensado como una muestra de cariño, provoca en Begoña una reacción distante y forzada. Su sonrisa no logra ocultar el conflicto interno que la consume, y esa frialdad no pasa de... Él intenta apoyarla, consciente de la creciente presión emocional con la que está lidiando. Sin palabras grandilocuentes, le ofrece su presencia y su comprensión, recordándole que no está sola en un momento en el que cada gesto se convierte. En la fábrica, Chloe se disgusta al descubrir que Marta podría irse a vivir a México con su marido. La noticia despierta en ella una sensación difícil de disimular, mezcla de decepción personal y preocupación profesional. La posibilidad de perder a Marta altera un equilibrio que ya... Paralelamente, Pelayo se reencuentra con Darío. Buscando algo de evasión en medio de sus preocupaciones, acepta pasar la noche con él. El encuentro representa un intento de huida, una pausa momentánea frente a una realidad que se le ha vuelto insoportable. Sin embargo, antes de marcharse, María los ve juntos. La escena se graba en su memoria como una nueva pieza de un rompecabezas que no deja de complicarse, añadiendo más tensión a un entorno ya saturado de secretos. En la tienda, Cristina le cuenta a Claudia sus intenciones de abandonar la colonia. La confesión es recibida con una mezcla de tristeza y comprensión. Poco después, Claudia se reúne con doña Clara y la pone al corriente de lo ocurrido con Mar y Paz, cerrando así un capítulo doloroso que aún... La jornada del viernes concluye con un momento cargado de ambigüedad emocional. Gabriel intenta acercarse a Begoña con un regalo que le ha traído de su viaje. El gesto busca restablecer una cercanía que él siente amenazada, pero ella apenas logra... Cada palabra le pesa, cada caricia le resulta forzada. Begoña no puede evitar mostrarse cada vez más fría con su marido, consciente de que mantener la apariencia se vuelve más difícil a cada paso. La pregunta queda flotando en el aire, inquietante e inevitable. ¿Se dará cuenta Gabriel de que algo está? Con ese silencio cargado de sospechas, se cierra una semana en la que las certezas se desmoronan y las verdades, por fin, empiezan a abrirse paso, anunciando que el desenmascaramiento de Gabriel está... La semana del 29 de diciembre al 2 de enero cierra dejando una sensación incómoda y persistente en Sueños de Libertad. Nada está ya todavía de forma abierta, pero todo empieza a crujir por dentro. Gabriel, que durante tanto tiempo ha controlado cada paso y cada relato, regresa a Toledo convencido de que sigue dominando la situación, sin darse cuenta de que la normalidad que percibe es solo una representación cuidadosamente. Begoña se convierte en el epicentro emocional de este derrumbe silencioso.
Cada gesto forzado, cada sonrisa que no llega a los ojos, evidencia el coste psicológico de sostener una farsa que ya no cree. Su frialdad no es rechazo, sino supervivencia, y esa distancia empieza a ser el primer indicio visible de que el matrimonio se apoya sobre un vacío imposible de ocultar por mucho más tiempo. A su alrededor, la red de alianzas crece sin hacer ruido. Damián, Andrés, Luz y Digna entienden que la prudencia es ahora la única defensa posible. La verdad ya no se cuestiona. Lo que falta es el momento exacto para exponerla sin provocar un daño irreversible. Cada conversación, cada silencio compartido, refuerza la certeza de que Gabriel está más cerca de María, siempre alerta, percibe que algo se le escapa y comienza a desconfiar incluso de quien hasta ahora consideraba su aliado. Su intuición vuelve a activarse, anticipando que los movimientos que vienen ya no serán tan fáciles de controlar. La sospecha se instala también en ella, anunciando que las lealtades podrían cambiar cuando el miedo empiece a pesar más que... Mientras tanto, otras decisiones marcan el pulso de la colonia. Pelayo inicia una huida emocional que no resuelve su vacío, Marta se enfrenta a la posibilidad de abandonar Toledo, y Cristina contempla un futuro lejos de la fábrica, recordando que no todos los conflictos se resuelven luchando, sino también eligiendo partir. En paralelo, los embarazos, los sacrificios económicos y las renuncias personales siguen tejiendo una realidad donde cada elección... Así, la semana se cierra sin grandes explosiones, pero con una certeza ineludible. La caída de Gabriel ya ha comenzado, aunque todavía nadie se atreva a nombrarla en voz alta. Las piezas están colocadas, los bandos definidos y el silencio se ha convertido. La pregunta ya no es si la verdad saldrá a la luz, sino cuándo y a qué coste. Y en Toledo, cuando las mentiras empiezan a resquebrajarse, el daño nunca es individual. Siempre arrastra consigo a todos los que alguna vez creyeron